Buenas sueñas. Buenas sueñas. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia de Finlandia. La historia de Finlandia se remite hace más de 650 años. Esta está ligada al reino de Suecia y algo más de un siglo a Rusia. Los primeros misioneros suecos llegaron a territorio finlandés en el año 1155. En el año 1323, gracias al Tratado de Noterburg, los suecos se logran quedar con la zona occidental y meridional, mientras que los rusos se quedan con Caleria. Bajo el dominio sueco se arraigó en Finlandia el ordenamiento jurídico y social escandinavo. El feudalismo nunca fue parte de ese sistema. Es por ello que los campesinos nunca sufrieron la servidumbre, sino que estos mantuvieron siempre su libertad individual. En el año 1809 se concreta la anexación de Finlandia a Rusia, en condición de gran ducado autónomo, con un gobernador general en representación del zar ruso. Al iniciar este periodo, el idioma sueco era el más hablado. Con la entrada del siglo XX, el imperio zarista promueve la rusificación, que frenaba la autonomía finlandesa y su independencia en asuntos administrativos y legislativos. Esa política fue suspendida gracias a los disturbios que se dieron en el año 1905 contra el zar Nicolás II y a la vez la derrota rusa contra la guerra con Japón. En el año 1906, Finlandia puso en práctica una reforma revolucionaria para su época, que establecía un parlamento unicameral en lugar de la dieta clasista. Un dato importante es de que las mujeres finlandesas fueron las primeras en ejercer el derecho del voto en el continente de Europa. Estas se celebraron en las elecciones del año 1907. Poco después de la caída de la dinastía de Romanov y el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, el Senado finlandés proclamó el 6 de diciembre de 1917 la independencia de Finlandia y su constitución como república. Sin embargo, divisiones políticas derivaron en una guerra civil entre rojos y blancos. Estos ganaron con la ayuda militar de Suecia y Alemania, quienes eran comandadas por el mariscal Carl Gustaf, que es el héroe más importante de Finlandia. En el año 1919 se confirmó como república independiente y a la vez se convierte Carlo Juho en el primer presidente del país escandinavo. En el año 1992, Finlandia presenta su solicitud de admisión en la Comunidad Europea, que fue aprobada en el año 1994. Muchas gracias, le doy pase a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre cómo es el sistema educativo en Finlandia. La educación en Finlandia es de nivel alto. La enseñanza preescolar, la educación básica y la educación secundaria son gratuitas. El objetivo consiste en que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierte en un ciudadano activo. El sistema educativo finlandés consta de la educación y el cuidado de la primera infancia, que se proporciona a los niños antes de que comience la educación obligatoria. La educación preescolar, que se imparte a los niños en el año anterior al comienzo de la educación obligatoria. La educación básica de 9 años, escuela integral, que es obligatoria. La educación básica superior o educación y formación profesional. La educación superior
impartida por universidades de ciencias aplicadas. Además, la educación de adultos está disponible en todos los niveles. Gracias. Ahora me toca hablar a mí sobre qué características tiene Finlandia respecto a su educación. Los docentes son muy valorados, ya que la carrera es muy exigente y la preparación es muy intensa, y que son considerados una autoridad en la sociedad. La educación es pública y gratuita, y no se cobra por el material de trabajo. El presupuesto es equitativo para todos por igual, y se reparte en función a las necesidades que necesita el alumno. El docente diseña el currículum y planifica para poder conseguir los objetivos. La educación está personalizada para poder adaptar el ritmo de aprendizaje de cada niño. El alumno tiene tiempo libre para que pueda descansar y jugar. Evita la competencia, ya que no hay examen hasta quinto grado de secundaria y el informe es descriptivo y no numérico. Se le premia por su participación, la curiosidad, la creatividad y la experimentación y la colaboración del alumno. Los padres están implicados en la educación de sus hijos con las actividades culturales. El desarrollo de la prevención de acoso escolar busca influir que ningún compañero de clase esté participando de ninguna manera. Los alumnos se someten a diversas pruebas para detectar si hay algún problema en su aprendizaje. Y vamos con la pregunta: ¿cómo son los estudiantes en Finlandia? Tienen una premisa base en la educación, en la cual nos mencionan que cada alumno es importante. Ellos hicieron una pregunta, ¿no?, que decía: ¿cuál es más importante, el alumno o el conocimiento? Tiendo como respuesta principal que el alumno. Por ello quieren formar estudiantes felices, bien desarrollados, responsables, conscientes, sociales y sobre todo estudiantes que sean ellos mismos, que no se limiten y que tengan valores como la honestidad, la lealtad, la confianza. En cuanto a la estructura, el medio ambiente, ellos tienen la premisa principal, que el alumno se sienta como en casa. Los pasillos están decorados, muy aparte de ser cálidos, por los trabajos realizados por los mismos estudiantes. El trato es personalizado. En una institución educativa en Finlandia tienen aproximadamente entre 400 a 500 alumnos. Y de estos son nada más 25 alumnos por aula entre las edades de 7 a 13 años. Los ritmos de aprendizaje, ellos tienen la misión principal de despertar habilidades, destrezas y sobre todo la curiosidad. En la mañana está distribuido netamente para las clases y en la tarde para juegos recreativos y deportivos. Las sesiones duran 45 minutos y tienen adicionalmente a ello 15 minutos de descanso para que puedan jugar, usar la computadora, caminar o realizar alguna otra actividad. Algo muy importante es la detección temprana de desventajas y desórdenes de aprendizaje. La evaluación es constante y si hay alumnos que tienen bajo rendimiento académico, lo que hacen es unir en grupos de 5 y están a cargo de un profesor especializado en las materias. Recordemos entonces que ellos tienen la evaluación como punto principal, como una palanca de cambio. Es por ello que esta calidad educativa en Finlandia es denominada como una de las que tiene mayor alto grado de organización y flexibilidad. Muchas gracias. ¿Cómo se forman a los profesores en Finlandia? Podemos comenzar diciendo que el valor que tienen los docentes en la sociedad es de los más admirados, ya que si el principal tesoro son los niños, el segundo vendrían a ser los docentes, ya que ellos son los encargados de garantizar que el capital humano del país tenga los mejores resultados en el futuro. Los docentes deben de poseer una experiencia como ayudantes durante 3 años y además también la Matriculation Examination, que es como una prueba de ingreso a la universidad. Luego de eso deberán de pasar diferentes pruebas y entrevistas. Finalmente, cuando ya poseen un diploma, deberán de buscar un puesto de trabajo y para ello son los municipios los encargados de reclutamiento junto con los centros educativos. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy les diré cómo es la educación inicial en Finlandia. La educación inicial en Finlandia se rige a los niños de edad preescolar. En Finlandia, los municipios ofrecen educación infantil, entre otras llamados jardines de infancia. También existen jardines de infancia privados. La educación inicial incluye algo de educación, enseñanza y cuidados programados ya pedagógicamente y cuyos objetivos están minuciosamente pensados.
En la educación inicial trabajan profesores y educadores infantiles con la formación de educación infantil. En Finlandia se entiende que todo estudiante debe tener una educación y atención como un derecho de los niños. Cada niño y cada niña tienen derecho de recibir una educación y una atención moderadamente basados a los proyectos que ya tienen los profesores. Sus principios generales tienen los valores subyacentes que ya en el plan de estudios están básicos a la educación y a la atención de la enseñanza a nivel nacional de la educación inicial. Todo alumno tiene derecho a recibir una educación y aprendizaje por parte de los maestros. Gracias. ¿Cómo es la educación primaria en Finlandia? La educación primaria en Finlandia es definida como una educación básica y obligatoria. La educación primaria dura 9 años y está comprendida entre los 7 hasta los 16 años de edad. La enseñanza, los útiles, los libros y la atención sanitaria y la comida son totalmente gratuitos para los niños. La educación primaria consta de 9 cursos y en los primeros cursos los niños tienen 20 horas semanales y van aumentando según van avanzando de cursos. Los profesores tienen la gran libertad para organizar sus clases de manera independiente y los profesores no toman exámenes a los niños. Solo el 0.4% de los alumnos no terminan la educación primaria. Gracias. La educación secundaria en Finlandia. La educación secundaria ha estado en el centro del desarrollo de las políticas sociales y el sistema educativo a lo largo de las 3 últimas décadas, la cual comienza desde los 16 o 17 años, durando entre 3 o 4 años. Esta tiene el objetivo de que los alumnos tengan el acceso de pasar de una educación básica a una educación superior, dividiéndose en 3 dimensiones: la tasa de transición de educación secundaria básica a la educación secundaria superior, la tasa de finalización secundaria y el aprendizaje del alumno, teniendo como una de las estrategias de que estos poseen una visión a largo plazo de una buena educación secundaria. Y algunas de sus características serían de que los profesores presentes tienen el fin de brindar orientación a los alumnos que presenten alguna dificultad en el curso y de que estos estimulan al alumno para formar su propia empresa. ¿Cómo influye la educación de Finlandia en su desarrollo? Se ve en 3 puntos. La primera, iguales oportunidades. Este se refiere a que tengan oportunidades de desarrollo iguales por la desigualdad social, pobreza infantil y la ausencia de recursos básicos. Se da el ejercicio en la enseñanza en el modelo de igualdad y justicia social creado gradualmente, que al final hay una amplia y solidaria red de protección al ciudadano. Segundo, la transformación. Anteriormente, Finlandia era un símbolo de retraso porque las oportunidades eran limitadas, no podían pagar las instituciones privadas y las escuelas públicas eran insuficientes. También un diploma universitario era considerado como un trofeo excepcional. Es por eso que el Parlamento finlandés toma la decisión que todos los niños tengan acceso igualitario y gratuito de escuelas de calidad para cumplir los 9 años de educación básica. También Finlandia lanzó programas de formación de excelencia para el magisterio en las universidades del país. Creó condiciones notables de trabajo y amplia autonomía para tomar decisiones en las escuelas y pagando bien a sus profesores. Por último, la participación en la sociedad. Gracias a la inversión finlandesa en la educación se considera como uno de los motores centrales de desarrollo económico para poner fin a la pobreza en el país. Ciudadanos altamente capacitados han aprovechado el crecimiento de la producción y la transformación de Finlandia como uno de los principales polos de innovación y tecnología en el mundo, con el nacimiento de empresas como el gigante de telecomunicaciones Nokia. Por eso se dice que las políticas educativas crecieron al lado de las políticas sociales. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Ustedes tengan un buen día. Voy a presentarles qué aspectos podemos aplicar en la educación en Finlandia con la educación peruana. Como bien sabemos, Finlandia es uno de los países más innovadores de toda Europa, porque su educación es gratuita. Ahí es una gran diferencia con nosotros que somos los peruanos y nuestra educación. Pero también podemos acotar
los exámenes que son psicológicos para ver cómo va el niño, cómo va avanzando los niveles de educación. También podemos aplicarles enseñanzas, métodos para poder brindar información a ellos también. También sabemos que en Finlandia la profesión de educación es muy solicitada, en cambio acá en Perú no es solicitada. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a ver qué aspectos de la experiencia educativa de Finlandia se pueden aplicar en la educación peruana. Vemos que el niño finlandés crece en casa o en las guarderías. Desde que nacen tienen tiempo libre para jugar y los padres son los que los van enseñando. Aparte de darle una sonaja, los padres tienen un libro en la mano el cual les ayuda a leer. Los padres le dedican mucho tiempo a sus hijos. Las bibliotecas están llenas de padres e hijos por estar leyendo. También vemos, a comparación de Perú, que la calidad de profesores son muy buenos y son muy bien remunerados. También tienen un profesor versus el concepto de pocos alumnos, el área de no llenar tanto a los alumnos solamente por tener más población estudiantil. También no hay tareas, el trabajo se hace todo en las escuelas. También vemos que hay menos horas de trabajo, así los estudiantes ya no tienen estrés y pueden dedicarle más tiempo a lo que es el estudio o leer un libro. Y te enseña a crecer como seres humanos, a tomar decisiones propias y a que los niños sean felices en el transcurso del tiempo y a proyectarse a una buena carrera o a tener un negocio propio. Muchas gracias.